La verdad es que esta semana estuve bastante complicado con los tiempos y no estaba seguro si iba a poder sacar un nuevo video para el canal, en gran parte porque empezamos a filmar un nuevo cortometraje. Gracias a que una de esas jornadas del cortometraje se filma en mi casa, hoy tengo a disposición mía los equipos que quedaron acá. Así que me pareció que era una oportunidad única para aprovechar y hacer un video explicando un poco cuáles son las funciones de los distintos tipos de luces que hay y algunas cosas referidas a la iluminación dentro del cine. Por las dudas les comento que los conceptos que voy a explicar acá son cosas muy básicas y probablemente se hicieron aunque sea nada más el primer año de la carrera de cine en cualquier lugar. Seguramente ya conozcan todo lo que voy a decir porque, repito, son conceptos totalmente básicos, pero justamente este video está orientado principalmente a gente que no tiene ni la más mínima idea de nada relacionado a la iluminación dentro del cine. Aclaremos que en el cine a la iluminación y también a las cosas referidas a la composición del encuadre y demás se le llama simplemente fotografía, y la persona en la cabeza que está a cargo de todo esto y que se encarga del look, es decir, la estética visual que tenga la película, es el director de fotografía. Y dentro de los esquemas que se pueden armar, cada luz cumple un rol distinto. Hay distintos tipos de luces, o mejor dicho, luces con distintas funciones dentro de cada esquema de iluminación que se arma. Por un lado está la luz principal, es decir, la que tiene mayor incidencia sobre el objeto o el personaje. También tenemos la luz de relleno, que es la que complementa a la luz principal y se encarga de justamente rellenar, es decir, de levantar un poco las zonas oscuras que deja la luz principal. También tenemos el contraluz, que se pone detrás del personaje y se encarga de despegarlo del fondo, es decir, le da un poco más de profundidad a la toma y también hace que cobre un poco más de tridimensionalidad, le genera algunos pequeños surcos. Por ejemplo, esta luz que ven acá, ese pequeño bordecito, es un contraluz que está puesto del otro lado del vidrio, y si se fijan acá sobre mi hombro hay una pequeña luz que me despega del fondo, es decir, si el contraluz no estuviera, todo el negro, todas las zonas oscuras se mezclarían con el fondo y quedaría un poco feo porque no queda la forma bien delimitada. Y por último tenemos la luz de fondo, que se encarga, como bien dice el nombre, de iluminar lo que está detrás del personaje. Pero un esquema de luces no necesariamente tiene que tener estas cuatro funciones ocupadas, es decir, un esquema puede tener una sola luz, puede estar ocupada las cuatro funciones, puede haber más de cuatro luces, es decir, puede haber, por ejemplo, que una misma función la estén ocupando dos luces. Por ejemplo, para iluminar un fondo grande podrían necesitarse dos luces. No es cuestión de cantidad, de cuántas lámparas usamos, sino más bien de la cantidad de funciones que se cumplen. Pero como digo, esto va a depender mucho de la situación en la que nos encontremos y sobre todo del tratamiento estético que quiera dar el director de fotografía. Y ya vistas las funciones que tienen las luces, vamos a ver los distintos tipos de luces que hay. La que me está iluminando ahora es un mini pan, que los hay de 500 y de 1000 watts, este es de 500, y se caracterizan por abarcar una zona bastante amplia cuando iluminan y tener una potencia considerablemente fuerte, es decir, más que nada porque generan una luz bastante dura. Y por tanto, si se fijan en las sombras que tengo yo en mi cara o las que estoy generando atrás mío, se van a dar cuenta que las sombras están muy marcadas. Por esto es que el minipan generalmente funciona muy bien para lo que es luz de fondo o cuando necesitamos un contraluz muy marcado, y también puede funcionar como luz principal e incluso como luz de relleno si se pone lejos o con bastante difusor. Y la luz que me está iluminando ahora es un Fresnel, que hay de varias potencias. Hay unos chicos de 300 watts, hay de 650 watts como es este, los hay de 1 kilowatt, de 2 kilowatts y hasta 5 kilowatts, que ya es una bestialidad. Los enchufás y explota la casa porque es como una batiseñal casi de lo gigante que es. Y estos sirven para dar una luz más puntual. Por esto funciona muy bien para lo que es una luz principal. Si se fijan, está mucho más delimitada. Con el minipan estaba como todo bastante iluminado, y acá, si se fijan, incluso ven que acá se corta la luz y arranca la sombra. Eso es porque en esta luz se usan muchísimo las viseras que tiene para darle buena forma a las de luz, si se quiere hacer un poco más finito, un poco más ancho. Ahora, por ejemplo, el Fresnel está con la visera totalmente abierta y este es el Fresnel con la visera casi totalmente cerrada. Por eso es que tengo como una especie de raya de luz que me atraviesa la cara. Y
Por esto, si bien todas las luces, o prácticamente todas, tienen visera, la verdad es que el Fresnel es el que mejor aprovecha esta característica y por eso en parte es una de las luces más usadas y ya ven lo bien que sirve para hacer una luz bien puntual. Y a su vez el Fresnel tiene otra característica, que es que nos permite acercar o alejar la lámpara dentro de la carcasa, es decir, a través de esto nos permite poner el Fresnel en modo spot o en modo flood, es decir, nos permite ponerlo en modo concentrado o desconcentrado. Así como está ahora, está totalmente desconcentrado, por tanto abarca una zona un poco mayor y a la vez la luz es un poquito menos intensa. Y así el Fresnel está en spot, es decir, está con la luz mucho más concentrada, por eso es que hay una zona mucho más reducida, iluminada respecto a como estaba antes, pero a la vez la luz es mucho más intensa. Y por último, la luz de tubo fluorescente, que es esta que me ilumina ahora, claro, que pueden venir de a 2, 4 y 6 tubos, que a la vez se pueden prender de menor cantidad. Por ejemplo, esta que tengo ahora es de 4 tubos, pero solamente 2 están prendidos. Y además tiene una característica que me parece muy buena, que es que tiene un dimmer, es decir, podemos regular con bastante precisión la intensidad de la luz. Estos son 2 tubos prendidos al mínimo de potencia, 4 tubos prendidos al mínimo, 2 tubos prendidos al máximo y 4 tubos prendidos al máximo. Y como ven, este tipo de luz tiene un rango bastante amplio, es decir que puede dar una luz muy tenue como también una relativamente fuerte, y además se le pueden poner lámparas que den luz cálida como otras lámparas que den luz fría. Por otro lado, también, si se fijan, la luz que tira nos da una sombra bastante poco definida, o mejor dicho, que está con los bordes bastante difuminados. Es una sombra como más sutil, más tranquila, y no es una luz tan agresiva como las anteriores que vimos. Por esto mismo es una luz que va perfecto para luz de relleno o bueno, para cualquier situación que necesitemos una luz bastante tranquila y que no perturbe demasiado y que genere sombras bien difusas. Pero a pesar de que creo que el minipan, el Fresnel y la luz fluorescente son los 3 tipos de luces más utilizados, hay otros también a tener en cuenta, como por ejemplo el ciclorama, el soft light, que no es lo mismo que el softbox, y a veces incluso se utilizan métodos un poco más caseros, pero que a veces vienen muy bien, como por ejemplo los llamados globos chinos. La fotografía también es donde más complicaciones suele haber en un rodaje, o mejor dicho, lo que más suele retrasar un rodaje, porque es una de las cosas que más tiempo se lleva de hacer. Y pueden surgir varios problemas e imprevistos en el camino. Por ejemplo, acá si se fijan hay varias cosas que en realidad están mal. Acá por ejemplo está saliendo un minipan reflejado, que como tenemos un vidrio ese puede ser un problema. Acá hay otro minipan que directamente se está viendo, como está la luz, no se ve del todo, pero se nota que ahí hay una luz puesta. Acá esto es un problema ya menor, pero si se fijan cuando trabajamos con lo que es madera brillante, acá por ejemplo se nota, pega el reflejo de uno de los minipanes que está afuera y también puede molestar un poco. Y sumado a esto, un último error un poco ya debatible es el tema de los flares. Nació de manera casi accidental dentro del documental, ya que como estaba en una puesta no controlada, solía pasar de vez en cuando que aparecía un flare en cámara, y esto de alguna manera de a poco se fue filtrando dentro de la ficción y hoy en día es algo que ya no se ve necesariamente como un error. Cuando aparece un flare, algunos simplemente deciden sacarlo porque no les gusta y otros al contrario lo meten a diestra y siniestra, como J.J. Abrams. Y también hay que tener en cuenta la continuidad lumínica que hay en las distintas tomas de una misma escena, porque si esa continuidad se rompe se ve un poco raro. Y hay algunos elementos que nos ayudan a controlar un poco los distintos parámetros para que se logre lo que se quiere en la fotografía. Por ejemplo, el que está presente en prácticamente todas las luces son las viseras, que con esto ayudamos a direccionar la luz, hacemos que no vaya o vaya a una zona que queremos, y con esto controlamos un poquito más la luz que sale de cada uno de los faroles. Por otro lado están los difusores, que nos ayudan a disminuir la intensidad de las luces y a la vez a suavizar las sombras que generan.
así como también se utilizan filtros de distintas tonalidades y espesores. Y también, como muchas veces, se utilizan las superficies blancas a favor, ya que son muy buenas rebotadoras de luz. Y manipulando la altura, la angulación y la posición de las luces es que se genera un determinado clima y se crea el look de la película. Y bueno, espero sinceramente que les haya servido este video. Fue un poco distinto a los demás, fue un poco más teórico, pero realmente no podía desaprovechar al tener todas estas luces a mi disposición. Si quieren cosas más relacionadas a lo teórico como estas, les recomiendo chequear los canales de Cinecom, Film Riot y Rocket Champ Film School, que igual voy a dejar todos los links abajo en la descripción. Son canales muy buenos sobre todo lo que tiene que ver con la teoría de cómo hacer cine y demás. Y bueno, muchísimas gracias como siempre por ver el video. Si te gustó, por favor déjale un pulgar arriba, que realmente me ayuda mucho. Compartirlo, que me da una mano gigante. Y los comentarios también siempre son muy agradables de leer. Muchas gracias de nuevo por ver el video y nos vemos la semana que viene.